Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos con un nuevo episodio de Conexión Mujer, diálogos que transforman. Hoy con una mujer especial, una mujer fantástica, una mujer que nos llena de vida y que es sol donde ella vaya. Pero antes de esto, quiero recordarles que estamos en el canal número 5, Safari, de las empresas de telecomunicaciones DigiConnection, Rural Link y Rural Tech. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida hoy a Jenny Alejandra Duque Villegas. Qué rico, Jenny Alejandra, que estés aquí con nosotros, que nos estés acompañando. A veces se me traba un poquito la lengua, pero bueno, tú eres posible pues que nos ayudes a contar un poquito de tu historia, que compartas, y gracias por dejarnos entrar un poquito a tu historia, a tu vida, a todo lo que haces en la forma cotidiana. Dora, muchas gracias. No, yo feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué rico, me encanta poder compartir con ustedes también un rato. Bueno, vamos ahorita a saber un poquito de Jenny. Jenny, ¿cómo que te gusta que te llamen? ¿Jenny o Alejandra o con cuál más te identificas? Jenny, con Jenny. Ha sido siempre, bueno. así como me llaman. Jenny, cuéntanos un poquito quién es Jenny, o sea, en la vida cotidiana, ¿quién es Jenny? Bueno, no, Jenny es la menor de 5 hijos de una familia muy tradicional marinilla, una familia humilde, sencilla, llena de mucho amor. Soy la menor, la niña de la casa. Llegué después de muchos años de mis papás ya no tener hijos, querían una nueva chiquita en la casa, y bueno, ahí nací yo. Soy una persona alegre, extrovertida, me disfruto mucho la vida, soy una enamorada de la vida, enamorada de la naturaleza, enamorada de lo que hago. Soy comunicadora también de la Universidad de Antioquia. He trabajado en muchas instituciones contando historias, es de lo que más me gusta hacer, y en este momento pues estoy trabajando en la alcaldía de Marinilla, muy feliz después de estar un tiempo viviendo por fuera, de poder regresar a mi pueblo a seguir contando historias desde aquí. Es que la vida en las ciudades yo creo que es mucho más diferente a la que vivimos acá. O sea, aquí es la cercanía, la amabilidad con la gente, el conocer el uno, el conocer el otro, y eso llena como ser humano. Uno, uy, wow, estoy en mi sazón, como se dice. Bueno, Jenny, tú estudiaste en la normal, pero también estudiaste en la primaria, en la escuela azul, ¿cierto? Que Jorge Ramón de Posada, que si alguien nos pregunta por la escuela Jorge Ramón, nadie la conoce, pero Escuela Azul y todo el mundo la identifica. ¿Qué rescatas de esa parte, de cuando estabas niña y estabas ahí en el colegio? O sea, ¿cómo fue tu vida, tu historia en la parte pequeña? Bueno, no, mi vida fue muy feliz. Yo siempre fui una niña muy feliz, criada pues por una familia muy amorosa, rodeada de hermanos mayores cuidadores y de un papá y una mamá ejemplares. Dos personas muy humildes, sencillos, campesinos del municipio, pero que me inspiraron toda la vida a buscar ser feliz y salir adelante. Hice mi primaria en la Escuela Azul, de ahí me queda la profesora Belén, la recuerdo con mucho amor y mucho cariño. Ella falleció, pero nos inspiraba, nos transmitía amor por el estudio, nos la gozábamos. Fue una infancia muy linda. Luego hice la secundaria en la normal, y allí también tengo unos ejemplos y unas inspiraciones de algunas docentes, Marta, por ejemplo, las profesoras de español, Marina, que se convirtieron finalmente en una motivación para hacer lo que hago hoy en día, para las comunicaciones. En general, una infancia muy tranquila, muy feliz, rodeada de amor, una niña muy alegre, muy chispuda, con una capacidad de asombro que todavía pues no pierdo, me encanta, y creo que eso pues también es una herencia de mi mamá, creo, esa chispa y esa alegría. Pero es que se te nota, o sea, tú hablas y, o sea, se te llena, pues, o sea, y se siente súper agradable conversar contigo, porque a veces no es fácil manejar, pues, como pues, parte de situaciones que a veces no es fácil llegar a la gente, pero lo haces súper bien. O sea, te felicito por haber escogido la carrera que realmente estás desarrollando y porque la haces súper bien. ¿Qué te marcó, por ejemplo, de tu mamá y de tu papá? Porque uno los valores los adquiere en casa y los forja, obviamente, en el colegio y con sus amistades. ¿Qué es lo que más te ha marcado de tu mamá? ¿Qué es lo que más recuerdas, lo que más añoras y lo que más viviste con ella, al igual que con tu papá? Bueno, yo, como te digo, soy una enamorada de las historias y creo que soy el resultado, ¿cierto? Confío en que uno es el resultado también de cómo lo rodean a uno, y definitivamente entonces crecí así, rodeada de amor y de mucha inspiración. Mis papás, aunque no pudieron tener formación, mi mamá logró estudiar hasta quinto de primaria y tuvo que salir
a trabajar para que sus hermanitos menores pudieran seguir estudiando. Mi papá estudió hasta tercero de primaria y también tuvo que salir a trabajar porque su papá falleció y él era el hombre de la casa, un Y niñito. desafortunadamente eso sucedía pues atrás, en tiempo atrás, o sea, no, pues qué pena, pero le tocó hacerlo y le tocó pues aprender a sortear la vida, que no es fácil, pues porque tú sales a la calle, uno de 10 años y con la responsabilidad encima de sus hermanos, es muy complejo, pero bueno, ahora sí. Así lo asumieron los dos, pero entonces sí me han inspirado mucho toda la vida para hacer lo que hago. De mi mamá, por ejemplo, su capacidad de asombro, su deseo de aprender permanentemente, aunque mi mamá no pudo seguir estudiando después de quinto de primaria, toda mi niñez la recuerdo acompañándola a cursos de todo tipo, grabado en aluminio, decoración de jabones, cursos de porcelanicrón, muchos cursos de motilaje, de estética, de uñas, una mujer nunca supremamente inquieta, nunca. Exacto, inquieta por aprender y siempre pues como ese referente, no pude, pero todavía estoy joven, lo puedo hacer. Y esa mujer es la mejor conversadora, mi mamá es la mejor conversadora, la mejor contadora de historias, yo creo que de ahí ese amor también, por escuchar las historias y por contarlas, me encanta y creo que se lo debo a ella. Y mi papá ha sido su bondad, me transmitió desde niña esa berraquera, esas ganas también de salir adelante, a pesar de no tener muchas herramientas, de superarse. Él es muy inteligente, le tocó empezar desde volteador muchos años, trabajó con legumbre y luego empezó a emprender con los carros y mi papá hoy en día es un comerciante reconocidísimo, seguramente si les digo el nombre, Carlos La Yegua, las personas mayores a muchas seguramente personas que ven el programa, claro que lo reconocen y lo recuerdan porque ha sido un gran comerciante de carros en el municipio y me ha dejado ese amor como por el trabajo, por sudársela para conseguir lo que uno pues puede conseguir en la vida a través del trabajo y la honestidad, sobre todo. Eso me han dejado los dos. Y nobleza, mi papá es nobleza, mi mamá es más carácter, mi mamá es chispuda, creatividad, alegría y mi papá es nobleza y bondad absoluta. Pero eso lo tienes de los dos, mira, o sea, tienes la bondad y tienes la chispa de tu mamá y eso entonces hace un conjunto muy bonito que lograron plasmar en tu vida, en tu historia y pues en ese ser humano maravilloso que eres. De la parte, tú me contabas que cuando estuviste muy pequeña, tuviste un emprendimiento en tu casa, fuera de tu casa, a ver qué, y que se llamaba Las 3 M's. ¿Por qué Las 3 M's y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, yo viendo a mi papá cómo trabajaba, yo decía, yo quiero, papi, trabajar, yo quiero tener mi negocio, entonces le dije, y quería que fuera de frutas, de verduras, pues también como con lo que lo veía él. Exacto. Y entonces nosotros vivíamos aquí arribita del asilo y me consiguió 3 bultos, uno de mango, uno de mandarina y uno de manzana, y yo me monté mi negocio afuera de la casa, se llamaba Las 3 M's, porque vendíamos mango, mandarina y manzana. Ese fue mi primer emprendimiento y yo feliz, llegaba al colegio dichosa, mi mamá me acompañaba por supuesto. Hoy en día pues a veces que los niños pues trabajen no está tan bien visto, pero digamos que a mí me encantaba y me acompañaban. Y bueno, no monté mi negocio y en las noches era una felicidad llegar con mi papá a mirar cómo nos había ido, a contar la platica, hacer cuentas, era muy divertido y de ahí pues toda la vida he trabajado en muchas cosas. Me ha gustado siempre el emprendimiento, he tenido mi propia empresa también, pero en un momento entonces prioricé mi profesión, mi sueño, quería ser comunicadora, inspirada también por muchas personas, entre ellas Pedro García, que lo quiero con el corazón y es un gran maestro de vida, y decidí estudiar comunicaciones y hice todo lo que tenía que hacer para hacerlo posible. Con las uñas, difícil, cierto, a veces difícil, pero logré entrar a la Universidad de Antioquia y hoy en día creo que es de las cosas que más me define, mi profesión y lo que más me hace feliz, hacer esto de contar historias, de comunicar y ahora pues desde el pueblo más rico todavía. ¿Qué es lo que de pronto tú sacas a resaltar en una historia? O sea, porque cuando tú haces una historia, me gusta más inclinarme por este lado o por este lado, porque te gusta contar historias, no solamente las del pueblo, sino de la naturaleza. Tú me decías, o sea, yo me disfruto irme a un río, a que el agua corra por mi cuerpo y sentir cómo pasa por mi cuerpo. O sea, entonces, eso es una historia. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te apasiona para contar y narrar? Yo soy una enamorada de la vida, suelo romantizar todo lo que me sucede. Pero muy lindo. Así todo, es que... mi profesión me ha permitido conocer historias maravillosas, hasta en lo más cotidiano.
de la persona que uno menos imagina, encuentra unos regalos maravillosos y unas lecciones de vida. Entonces lo que yo busco al contar historias es conectar mucho con el ser, tratar de encontrar qué es lo que tiene esa persona para enseñar, y siempre lo encuentro, y encuentro unas cosas enormes, enormes, siempre, hasta incluso mucho más en las personas de la cotidianidad, ¿cierto? Sí. Todos los días tienen algo para enseñarnos. Entonces conectar con las historias para mí es tratar de encontrar esa parte donde conecto con el ser y qué tiene para enseñarnos. Eso es lo que más disfruto y aprendo mucho. Pues mi profesión y mi día a día es aprender permanentemente de los otros. Bueno, ¿y por qué disfrutas ir a un río? O sea, ¿qué te transmite el río? Y decir, bueno, corra agua y haga lo que quiera conmigo. Bueno, no, pues la naturaleza a mí me regala una conexión maravillosa, me reconecta con la vida. También como soy tan chispuda, entonces todo el tiempo ando en mil cosas, a veces soy muy acelerada y a veces necesito como aterrizarme o reconectarme, y definitivamente lo que me permite eso, lo que me reconecta con la vida es la naturaleza. Como esa reactivación, o sea, hay que tomar un momentico de paz, de calma, pausa, y esa es una forma como de recargarte nuevamente, como cuando a uno le dicen, ay, ¿usted dónde quiere ir a pasear? Ah, no, a mí me gusta tal parte. ¿Por qué? Porque uno vaya, descarga y viene uno como enérgico nuevamente. Si tengo que elegir, pues mi lugar favorito en el mundo es entre una montaña y en un río en el que corre agua helada, y ahí me desconecto, me descargo, nuevamente me recargo con la vida para retomar a veces cuando vive uno circunstancias o situaciones difíciles como todos, pues, pero ese es mi mejor momento. Claro que sí. Bueno, en la parte tú me contabas que es a veces difícil cuando uno estudia en la ciudad y uno es de pueblo. O sea, a veces hacen algunas marcaciones que no debería de ser así, pero que nos sucede a nosotros por ser montañeros o por ser de pueblo. Cuéntanos un poquitico qué es lo que te ha pasado en la parte cuando has estudiado o estudiaste ese contraste en la ciudad. Bueno, no, yo como les decía entonces soy de una familia muy tradicional marinilla, crecí, viví todo el tiempo en el pueblo, pues ha sido mi contexto siempre. Entonces ya enfrentarme como a la vida de ciudad sucede cuando decido estudiar en la universidad, y llegar allá genera un choque, la verdad. Sí, siento que las dinámicas del pueblo y de la ciudad son diferentes, y para mí genera un choque la dinámica de la ciudad tan acelerada, los ritmos diferentes, el relacionamiento entre las personas diferentes. Es difícil, ¿cierto? y es difícil. Y entonces con algunas personitas encontré algo como ese concepto del ser de pueblo o el ser montañero de una manera un poco despectiva. No todo el mundo, la gente es linda, pero algunas personas pues como generaban ese choque con la persona de pueblo, ¿cierto? Y entonces empecé yo como un proceso de resignificación de ese concepto, y es que es ser montañero. Por esa época yo también estaba súper activa, recorriendo mucho los pueblos del oriente antioqueño, contando historias, antojando a la gente de visitar y vivir lo que tenemos en la región, y entonces empecé a trabajar como la resignificación del ser montañero, ¿cierto? El alusivo a la montaña, la vida del pueblo, lo lindo que hay en el ritmo también que tenemos aquí. Entonces ha sido como un ejercicio de resignificación, y soy una enamorada del pueblo, de la dinámica del pueblo, de lo que sucede aquí, de las historias también, de las historias de la cotidianidad que finalmente terminan siendo mágicas y llenas de enseñanzas. Sí, sobre todo mágicas, o sea, eso nos transporta a tener conexión con el universo, con el tiempo, con la gente, y eso hace magia dentro de nosotros mismos. Bueno, ahora vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, regresamos al segundo segmento con Jenny Duque Villegas.
Recuerde que estamos en el canal número 5 Safari en las empresas de telecomunicación Ruralink, Ruraltel y DigiConnection. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la historia de Jenny. Jenny, ahora sí, cuéntanos un poquito como en la parte laboral, cuando saliste de la universidad, ¿qué es lo que de pronto más te ha llamado la atención o cuál trabajo te ha tocado más? Bueno, yo empecé a hacer comunicaciones mucho antes incluso de entrar a la universidad. Ay, sí, tú me contaste que habías sido influencer, o sea, ahí cómo te fue, ¿por qué dejaste? Bueno, yo empecé a hacer comunicaciones desde antes de ingresar a la universidad. Me enamoré del contar historias, ¿cierto? Del contacto con la gente permanentemente. Luego decidí entonces estudiar comunicaciones, hice mi carrera en la Universidad de Antioquia. Y ahí tenía trabajitos, hacía presentaciones para programas, alguna vez trabajé con Mi Oriente para la próxima parada mientras estaba estudiando. Ya con Pedro García también en Gama Producciones y Tertuliano trabajé muchísimos años. Al graduarme entonces tengo la posibilidad de venir otra vez a Marinilla a trabajar en la provincia del Agua, Bosques y el Turismo. Enamorada y encantada porque la provincia es una asociación de municipios y tenía la posibilidad desde ahí de viajar y recorrer pueblos del oriente antioqueño permanentemente. Eso fue lo que más de pronto te enamoró de la región. De la parte de la región, claro. Me encantó, me encantó. Y bueno, ya después de eso entonces regresé a Medellín. Medellín me abrió muchas puertas y tuve la posibilidad de trabajar en unos proyectos para el área metropolitana, trabajé para una empresa de marketing digital, trabajé para la alcaldía de Medellín en la empresa de desarrollo urbano y el trabajo anterior entonces a este que estoy en este momento fue en la gobernación de Antioquia en la Secretaría de Turismo y fue un regalo maravilloso de la vida porque llegó en un momento difícil, un momento familiar complejo y allí tuve la posibilidad de viajar por muchos pueblos de Antioquia. Y eso te recorrer Antioquia. Te enamoró más de esta tierra pues que es fabulosa. Dichosa, dichosa. Así ha sido, he tenido unos trabajos maravillosos, mi experiencia laboral, la vida me va poniendo como unos regalitos siempre, cada vez me sorprende y por supuesto que en este momento no es la excepción, poder regresar a Marinilla y trabajar desde aquí ha sido un regalo grandísimo de la vida. Y bueno, la experiencia como influenciadora fue un poco cuando estaba en la provincia del Agua, Bosques y el Turismo, que empecé a conocer muchos operadores turísticos de la región y tenían tantas cosas lindas para contar que yo dije, yo quiero ayudar a contar eso. Y entonces empecé a viajar mucho por los pueblos contando a través de mis redes sociales las cosas bonitas que tenían los pueblos, las historias de la gente, las experiencias turísticas, hasta que tuve una situación de salud que me esa nos vamos a enfatizar detenerme. Un poquito. En esa nos vamos a enfatizar un poquito porque de eso se trata, de nosotros poder contar las historias de vida de las personas para que todos y cada uno de nosotros nos podamos cuidar. Bueno, Jenny, en esa parte pasaste algo de la salud, cuéntanos un poquito, ahí qué fue lo que pasó y cómo fue. Bueno, en 2019 yo estaba dedicada a recorrer los pueblos de Antioquia, feliz, dichosa, mucha aventura, mucha experiencia y trabajaba en la provincia y recibo un diagnóstico de melanoma, que es un cáncer de piel, el cáncer de piel más agresivo, lo llaman también melanoma invasor, porque cuando empieza la malignidad, él hace metástasis muy rápido en otras partes del cuerpo. Es el tipo de cáncer más agresivo que existe. Eso fue a finales de 2019 y eso me generó un freno en la vida muy grande porque uno siempre va como a 1000, pero hay cosas que lo hacen a uno detenerse para prestarle atención también a cómo está uno viviendo su ritmo de vida y a prestarle atención a la salud. Fue una situación angustiante. Es muy difícil porque a uno le dicen cáncer y uno, oye, pues ya se me acabó el mundo, o sea, yo ya para qué voy a vivir, o sea, no todas las personas tienen la capacidad pues como de salir de ese lodo, de ese fango, pues que en un momento se nos presenta en la vida. ¿Qué pasó ahí entonces? Bueno, cuando se me diagnostica el melanoma empieza el proceso para hacer la resección del tumor. Era un lunar que tenía en la espalda, era un lunar que yo no me veía. Yo siempre tuve un lunar grande en la espalda, pero no lo veía. Entonces mi mamá empezó a decirme que estaba cambiando de color y yo no le prestaba atención. Yo estaba en el trabajo en la universidad viajando por los pueblos. Entonces ella me insistía, Jenny, te está cambiando de color, vaya al médico. Y yo no le prestaba atención. Yo, ay mamá, no me rasca, no me pica, no me duele, eso no es nada. Hasta que y me siento bien. Y me siento súper bien, hasta que un día me dijo que estaba viendo un programa de televisión y habían mostrado unos lunares que eran cáncer de piel y me dijo, el tuyo es igual, vaya al médico. Entonces se me puso muy seria, muy brava, me tocó ir al médico.
Cuando me revisan, inmediatamente dermatólogo, biopsia, malignidad, melanoma y empieza el proceso para la cirugía. Tenían que operármelo muy rápido, la cirujana del momento, el dermatólogo me dijo que tenían que sacarlo rápidamente porque estaba evolucionando rápido, y ese es el problema con el tipo de piel, que pues tú no sientes, no te duele, el tipo de cáncer de piel no te molesta, no te pica, pero te puede hacer una metástasis muy rápido en otros órganos del cuerpo, y eso es lo que finalmente pues agrava la situación. Entonces me hicieron la primera cirugía, fue resección del tumor. Al mes me tienen que intervenir nuevamente porque sale el resultado, ya había avanzado un poco más hacia adentro, entonces tuvieron que hacer ampliaciones de márgenes, y bueno, afortunadamente fue encontrado en un punto tratable, en un punto en el que se podía retirar el tumor. Yo sigo permanentemente en revisiones, en controles, con oncólogo, en chequeos, claro que sí. con dermatólogos, pero sobre todo la angustia y la ansiedad que eso genera, porque uno sí siente que cuando le hablan de cáncer inmediatamente lo está relacionando con la muerte, y uno pues tan joven, tan activo, con tantos sueños, es un frenor muy grande, y bueno, pasé por una etapa muy dura, una crisis muy dura, angustia, ansiedad, se me detonaron algunas enfermedades desde el orden más emocional, y bueno, eso es lo que genera, o sea, porque uno, o sea, es como pensando en uno mismo, y ahora qué voy a hacer y para dónde voy a coger, pero cuando uno sigue activo, o sea, yo creo que eso minimiza un poquito pues, el pensar en uno, porque cuando uno está activo, piensa, eso fue lo que te pasó a ti. Total. Estuviste totalmente activa, donde, bueno, sí, pasó eso, pero estoy trabajando, entonces eso va mitigando como un poquito. Sí, no, yo seguí viviendo con todas las ganas, sobre todo también el acompañamiento de la familia, de mi esposo, la pareja pues, que fue un soporte grandísimo para los momentos de mucha angustia que se viven en ese momento. Afortunadamente salí muy bien, después de un tiempo y de revisiones, más exámenes, entonces me dicen que ya estaba libre del cáncer, pero sí fue como un jaloncito de orejas, porque a veces en la vida tenemos que prestarle atención a lo que pasa en nuestro cuerpo. Yo no le había prestado atención a mi mamá, que me decía que me hiciera revisar, y pudo ser una diferencia de meses lo que determinó que en este momento yo hoy pueda estar contando la historia, o que el cáncer me hubiera hecho una metástasis. Entonces hay que estar alerta como a los síntomas también y a lo que pasa en nuestro cuerpo. Esa es una invitación. Hoy en día soy la loca de los lunares. Le pido disculpas a todo el mundo porque cuando le veo un lunar que yo ya reconozco como melanoma, que sé que es tan agresivo y tan invasivo, siempre le digo, paso la pena, pero siento mucha angustia de que las personas no se hagan chequear de pronto por desconocimiento. Entonces soy la loca de los lunares. No, y es que eso le pasa a uno, o sea, porque pues a uno también lo abordan, vea, ¿qué es esto? Entonces uno trata pues como de ayudar desde lo poquito o mucho conocimiento que uno tenga, y adicionalmente por lo que uno ha pasado. Total. Entonces me imagino que tú te mantienes alerta con todo el mundo, pero también me contaste que pues con tu papá sucedió algo también con el lunar, y bueno. Bueno, cuando me diagnostican el melanoma me preguntan si había pues como relación en la familia, algún antecedente, y por el momento no teníamos conocimiento. Después de mi proceso, a los 2 años, le diagnostican también melanoma a mi papá, exactamente en el mismo lugar donde lo tuve yo, exactamente el mismo lunar. Y a los meses nos enteramos también que una prima de mi papá tuvo melanoma y falleció por ese cáncer porque no fue detectado a tiempo. Entonces, bueno, supimos entonces que ya había una predisposición genética. Hay que estar muy alerta a eso, sobre todo claro. También a mi familia todo el tiempo ya estamos pendientes, nos revisamos los lunarcitos porque sabemos pues que puede ser muy grave. Bueno, entonces, ¿cómo invitamos a las personas para que estén pendientes de su cuerpo? Porque es que cuando a uno le pasa algo, pues uno trata de contar. Así es, no, yo, como te digo, soy la loca de los lunares, lo digo jocosamente, pero sí traten de estar muy alerta a lo que sucede con su cuerpo, sobre todo este cáncer de tipo melanoma que es tan agresivo. Verificar lunares que sean, el melanoma son lunares de 6 milímetros o más, son lunares grandecitos, son lunares planos, son lunares que no tienen bordes regulares, que son irregulares, parecen unos mapitas,
y cuando ya empiezan a cambiar de color hay que estar muy alerta, porque yo viví 26 años, 27 con el lunar, siempre lo tuve, pero cuando empezó a cambiar de color fue porque se activó la célula maligna y la evolución es muy rápida, entonces estar muy alertas. Esos lunares que vemos planitos, que son como mapitas, que empiezan a cambiar de color, a crecer, a volverse como manchitas, cafés, negritas, en colores más claros, azulescos o rojizos, mucha atención y háganse revisar, que de verdad una consultica rápida sale, y pues en caso de que sea un melanoma es tan sencillo como retirarlo y puede salvar la vida, de verdad. A veces no le prestamos atención y estas cosas y más hay que estar atentas y alertas. Bueno, te he visto desde que he estado en la entrevista contigo donde tienes un tatuaje. Ese tatuaje, ¿por qué? O sea, ya me lo habías explicado, pero quiero que los televidentes tengan la explicación del porqué del tatuaje. Bueno, esta es una flor de la salud, es una magnolia que es la flor de la salud y dice Saúde en portugués. Y este tatuaje me lo hice cuando ya me dijeron que estaba libre del cáncer, y es también como un recordatorio para reconectarme todo el tiempo con la vida, entender que la vida es un caso fortuito, que es una fortuna estar aquí, que hay que vivirla, disfrutarla al máximo, porque en cualquier momento cualquier cosa puede pasar que nos pone en riesgo o incluso que acaba con nuestra vida. Entonces, disfrutar al máximo la vida, y este es ese recordatorio que yo tengo para decirme todo el tiempo cuando estoy estresada, cuando me angustio por cosas que no vale la pena, como a ver, yo ya pasé por algo difícil, yo tengo es que gozarme la vida, vivirla con intensidad, vivirla con amor sobre todo, y vivirla al máximo, porque en cualquier momento cualquier cosa puede suceder. Y yo creo que estas enfermedades que vivimos nosotras en algún momento también son un regalo, porque nos reconectan con el valor de la vida y con disfrutar cada momento y cada segundo. Es que de eso se trata la vida, o sea, disfrutar el momento, el ya, el ahora. O sea, si estoy pasando rico, delicioso, estoy conversando, estoy en un espacio donde me lo estoy disfrutando, hagámoslo, porque es que de eso se trata. La vida hay que vivirla, hay que entregar siempre lo mejor de nosotros. Bueno, Jenny, me encantó tenerte acá en el programa, muchas gracias por tu inspiración y por habernos contado esa parte de tu historia, porque a veces no es fácil contar, y gracias de verdad por permitirnos entrar un poquito a tu vida. De todas maneras, nos esperamos para un próximo episodio de Conexión Mujer. Recuerde que estamos en el canal número 5 de las empresas de telecomunicaciones Ruralink, Ruraltech y DigiConnection. Hasta una próxima y muchísimas gracias. Gracias a ti, Dora, muchas gracias a ustedes. Chao.